Sean todos muy bienvenidos en esta tarde, los que estamos reunidos aquí en el templo, que tenemos esa disposición y todavía tenemos la libertad hasta el día de hoy de podernos reunir y congregarnos con todo el protocolo establecido por las autoridades, pero también aquellos que están del otro lado, en la pantalla. Queremos decirles que Dios ha sido bueno en permitirnos reunirnos, pero por sobre todas las cosas damos gracias a Dios que aún podemos glorificarle y alabarle, quedándonos en nuestros hogares, haciendo lo que corresponde para que en cada corazón, en este tiempo tan especial y en este año tan diferente de lo que ha sido, Dios a través de una diferente Navidad que vamos a pasar, pueda obrar en nuestros corazones de modo que estemos agradecidos, confiados de que todo lo que nos pasa tiene un propósito divino. Así que Dios les bendiga y quedamos por sintonía. En Isaías 9, capítulo 9, versículo 6. Dice así: bueno. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y en Lucas 2:14 dice: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y vamos a estar entonando este himno que se titula Suenen dulces himnos. Dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado.
Padre, por tu Hijo amado que vino a este mundo, se hizo carne y nació en un pesebre, como dice en esta canción y lo dice tu palabra, en un humilde lugar. Pero gracias, Señor, porque con esa humildad, con ese gran amor con que Él vino a esta tierra, también nos amó, entregando su vida por cada uno de nosotros. Padre amado, muchísimas gracias por ese grande amor que tienes para con nosotros y por cada uno de aquellos que escuchen estas canciones o que escuchen una predicación en estos días, Señor, que realmente podamos recordar o podamos poner en primer lugar el nombre de Jesús. Amén. Y Padre, te rogamos por todas esas personas que están pasando por esta pandemia, Señor, que tienen el virus. Señor, que tú los estés fortaleciendo. Aquellos familiares que han perdido algún ser querido por causa de esta epidemia, Señor, te rogamos que los estés fortaleciendo, animando y entendiendo también que tú nos diste la vida y tú tenemos un día para nacer y un día para morir. No sabemos cuándo ni cómo, si es por el virus o no, pero Señor, que el día que tengamos que partir, estemos tranquilos, Señor, que si tenemos que partir vamos a ir contigo. Muchas personas viven en este mundo como quieren, olvidados de ti, pero después quieren ir al cielo. Oh Señor, perdónanos y ayúdanos a nosotros a poner siempre en primer lugar, ponerte a ti en primer lugar y honrarte, adorarte, alabarte. Oh Señor, también a los hermanos mayores de esta congregación que hoy no asistieron por causa de la pandemia, Señor, para el cuidado propio. Guárdalos, protégelos, Señor, y hasta cuando tú decidas, Señor, que podamos volver a reunirnos, que tú en este tiempo estés tratando con nuestras vidas, con nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y también con la de aquellos que quizás en mucho tiempo no han querido escuchar de ti. Oh Señor, y ahora al escuchar de tu palabra, que nuestra mente y nuestro corazón estén preparados para poder retenerla y ponerla en práctica, Señor. Perdona todas nuestras faltas, nuestros pecados, y también muchísimas gracias por el hermano Ojeda, que nos puede estar acompañando. Gracias por su salud, Señor, porque sabemos que tú estás haciendo una obra en su vida. Y sabemos que lo físico se va desgastando, pero Señor, que nuestro ser interior vaya creciendo cada día hasta el día de nuestra muerte. Gracias, Señor. En el nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Muy bien, este es un tiempo especial, un tiempo distinto y próximo a donde el mundo en estas fechas festeja la Navidad. Solo aquellos que conocemos a Dios como Padre, que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador personal, tomamos distinta la Navidad. Vivimos otra clase de expectación, de reunión, otra clase de gozo experimentamos en nuestros corazones, en nuestras familias, que antes no lo practicábamos. ¿Debido a qué? A que es normal que en este tiempo de festividades, Navidad, Año Nuevo, reuniones donde se junta mucha gente, donde muchos nos juntamos para comer, para tomar, y lamentablemente muchas de esas cosas terminan en desmanes, en muertes,
y en tantas otras cosas que lo que debería ser motivo de gozo o de paz o de bendición es para tristeza, para amargura, para divisiones familiares y para tantas otras cosas de las cuales muchas veces no se está preparado hasta que acontece. El motivo de preparar algo con motivo navideño, ¿saben que me movió Dios a preparar algo sobre la rebeldía versus el amor de Dios? La rebeldía versus el amor de Dios. Antes de leer algo del pasaje bíblico, los profetas hablan de la venida del Señor Jesucristo, de Dios hecho carne, del verbo humanado, nacido de una virgen, pero que luego que nació, creció, tuvo 3 años de ministerio. El Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, andando, enseñando, predicando, sanando, libertando, haciendo obras maravillosas, y aún lo sigue haciendo, aunque Él ya no está con nosotros, en cuerpo, porque sabemos en quién hemos creído. Pero el profeta decía: Él molido fue por nuestras rebeliones, como que escondimos de Él el rostro. Los que estamos aquí en este lugar, los que están allí, ¿cuántas veces le estamos dando la espalda a Dios? ¿Cuántas veces hacemos algo? A mí nadie me ve. Pero son de esas cosas que aquellos que hemos tenido un encuentro personal con Cristo, sabemos que no hay lugar donde esconderse de su presencia. Dios es omnisciente, es una característica de nuestro Dios, en quien hemos creído. Él es omnipotente, todo lo puede hacer. Bien, pero vamos a hablar de esta rebeldía, pero también vamos a hablar del amor de Dios por su creación, por el hombre, por esa primera persona que Dios puso en esta creación, que es la tierra. Pero cómo desde allí empieza a gestarse la famosa rebelión o rebeldía del ser humano, que luego lo llega a pecar, y al llevarlo a pecar lo lleva a la muerte eterna y a la separación de aquel que lo creó con un propósito. Yo le puse interminable rebeldía. Quiero orar antes de hablar algo y continuar con esto. Dios eterno y Padre nuestro que estás en el cielo, henos aquí en esta hora, humillamos nuestros rostros, nuestros corazones, porque reconocemos tu señorío, que tú eres el creador de todas las cosas, que nada puede escaparse de tu mirada, ni de tu santa presencia. Todo lo ves, todo lo escudriñas, todo lo sabes, aún nuestros pensamientos y nuestras palabras, antes que salga pronunciada de nuestra boca, ya tú las sabes todo. Sin embargo, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras impiedades, por nuestras ofensas a tu santo nombre, y te rogamos en el nombre de Jesús que bendigas esta tu palabra, que bendigas a aquellos que están escuchando, que abra sus mentes y sus corazones, que te reveles a ellos como este Dios de amor, y que a pesar de toda rebelión en el corazón del hombre, tú tienes una fuente de amor inagotable por ellos, por nosotros, y ya lo has manifestado a través de Jesucristo. Señor, te doy gracias por lo que harás. Amén. En términos generales, la rebeldía surge en la pubertad. Es un parámetro que está medido por la sociedad entre los 12 y los 14 años, como mecanismo de defensa de una personalidad insegura que necesita autoafirmarse. Nace del miedo a actuar tras salir de una dependencia de la infancia, y empiezan a crecer los muchachos, pero ya antes que se les pedía algo con amor, te anima, boba, ahora ya
¿Me estás mandando? Ese es el tire y el afloje que nace entre los padres y los hijos. Pero esto también llegó al Dios y Padre, creador de todas las cosas, que también con su creación, con Adán y Eva, padeció ese desobedecer a lo que estaba puesto por autoridad. Dios les dijo: hagan esto, 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 multiplíquense, hagan esto y lo otro, fructificar la tierra, bueno, sojuzgarla, de todo. Pero allí pasó un hecho que fue provocado por un enemigo de la autoridad. Ahora vamos a ver. Los momentos de ingenua prepotencia se alternan con los de reclusión en sí mismo. A veces la autoridad marca algo que tienen que hacer, pero creo que nos volvemos contra esa autoridad que nos es impuesta, una regla, una norma, una ley o un decreto, algo que nos corta las libertades de hacer lo que nosotros queremos o lo que se nos canta. Ahora bien, tengo algunas preguntas. Esto de la rebeldía, ¿es una etapa fugaz en la vida de una persona? ¿Lo has pensado? ¿Es algo que no sucedió allí en la pubertad o cuando era más joven, ahora ya no se rebelde? O aquellos que están allí, del otro lado, en la pantalla, piensen, o aún ustedes son de los que están resistiendo a la autoridad. Piénsenlo muy bien. Otra pregunta. ¿Es una cuestión solo de los jóvenes la rebeldía o la rebelión? Otra pregunta más. ¿Es de ahora la rebeldía o es de siempre? Y la otra pregunta, que son 4. ¿Será por falta de amor? Es una pregunta que todos podemos pensar alguna vez. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me comporto de esta forma? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Será por falta de amor? Es una de las preguntas también. Pero entendamos esto. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de todas estas cosas? Cuando la leamos, que eso, la primera parte que vamos a tocar se encuentra en Nehemías, capítulo 9, versículo 26. No la vamos a leer ahora, la vamos a leer más luego. 9, y dije el versículo 26. ¿Qué dice la Biblia acerca de la rebeldía? Actitud de la persona que, desafiante, escuchen bien esto, se niega a obedecer y opone resistencia a quien tiene autoridad sobre ella. Entre las principales causas de rebelión o de rebeldía se encuentran, mire, orgullo, egoísmo, presiones externas, desacuerdo con el juicio de un superior, esto en el caso de cuando uno es empleado, o pasa, mire, en las fuerzas vivas, en la policía, en el ejército, el superior es el que ordena y los demás tienen que acatar a las órdenes. Bueno, y a veces hay desacuerdo con ese juicio. Esto tiene que ser así. No, pero podríamos hacerlo de otra manera. Bueno, eso ya es un desacuerdo, eso es oponerse a las reglas que están establecidas. Bien, el deseo de liberarse o librarse de una sucesión u opresión real o imaginaria. Hay cuestiones que son cansadoras para un joven, para una persona. Siempre lo mismo. No hay algo distinto. ¿Por qué no lo hacen diferente? Yo no aguanto más esta situación. Nos oponemos, nos rebelamos en tales situaciones, de manera que nos rebelamos contra todo aquello que está puesto para un juicio sano
irresponsable de una actitud que puede hacer, en vez de una actitud de amor, como la que deberíamos tener, una actitud de rebeldía. Bien, ¿dónde tiene sus comienzos la rebeldía? ¿Dónde se encuentra la rebelión? Bien, tenemos que remontarnos al tiempo de la creación, pero hay un hecho que sucedió en las partes invisibles, en las regiones celestes. La rebelión contra Dios tuvo su comienzo en la región invisible con una criatura que todos alguna vez, o al menos hemos escuchado, diablo o Satanás, que salió y apareció en un lugar llamado el huerto de Edén, o del Edén, que había dos personas allí. Las personas que Dios había puesto, una era Adán, y luego de Adán sacó a Eva, y los puso allí con un propósito. Pero sin embargo, ustedes van a ver que la rebelión o la rebeldía surge ahí, en ese momento. De modo que Satanás, el diablo, pone ideas. Y no fue al que Dios le dijo, de tal fruto, de tal árbol, no comerás. No comerás. Sin embargo, allí en esa escena aparece Satanás y le dice a Eva, no a Adán, si tú comes de aquel árbol, de aquel fruto de aquel árbol, serás como Dios. Siempre que somos tentados a rebelarnos contra algo, nunca va a ser la verdad revelada antes que te reveles tú. Nunca va a ser la verdad revelada antes que te reveles tú. Cuando Dios dice en los mandamientos, no robarás, la verdad después revelada es que si tú robas, te atrapan y tienes el castigo. Pero en este caso, Satanás le puso todo, serás como Dios, para darle a la persona algo más interesante o algo más grande, de la cual pudieran ellos decir, ¡oh, qué bueno! Al parecer todo lo que el diablo ofrece es bueno, pero no te dice el final de esa acción. Él fue desterrado por tratar de ser como Dios. Sin embargo, allí fue a tentar. Allí fue a poner la semilla de la rebeldía y de la rebelión en Eva. ¿Y saben qué? Es increíble, porque no apareció como diablo o como Satanás. ¿En qué figura aparece? Una serpiente en el huerto, que es la que le habla a Eva. Y sin embargo allí, Eva, la primera mujer, al intentar hacer lo que no debía, ella toma de aquel fruto, come y lo da a su esposo, a su marido, a Adán. Y en ese momento conocen que estaban desnudos. Pues Dios había dado una orden, no comerás de aquel fruto, de aquel árbol, porque está prohibido. Pues la serpiente con su astucia convenció a esta mujer y allí esa rebeldía, esa rebelión contra Dios para desobedecer a Dios nació allí. No hay que buscarle vueltas a todo este asunto. Desde el primer ser creado por Dios, con una mentira, la rebelión empezó a manifestarse desde aquel hombre hasta el día de hoy. En cada uno de los engendrados de mujer habrá rebeldía. En cada uno de los nacidos habrá en algún momento tiempos de rebelión, tiempos de rebelarse contra la autoridad, tiempos de rebelarse contra Dios.
¿O no han escuchado muchas veces a la gente, ¿dónde está Dios? Tú puedes estar preguntando, ¿dónde está Dios en medio de esta pandemia? Muchos se preguntan. Pero ¿acaso no se dan cuenta de que la humanidad se ha rebelado contra Dios? La humanidad entera le ha dado las espaldas a Dios. Y sin embargo, Dios mostró su amor para con nosotros, con la humanidad, en que pasan los años y todo lo que Él prometió un Salvador a su pueblo, a su nación, Israel, lo hace en María, aquella mujer escogida del linaje de David, para que viniese a este mundo. Todas esas cosas fueron aconteciendo, pero fueron por amor, a pesar de la rebelión de los hombres. Satanás empleó un atractivo. Él planteó todo aquel asunto de no andá y come tranquila de aquel fruto, pero así como lo planteó, es un proceder que se extendería los horizontes de su conocimiento. Todo aquel saber que podría venir, qué bueno, pareció que era bueno, pero llevaron a pecar a la humanidad y por lo tanto Dios lo sacó de aquel lugar en castigo a la desobediencia. Sigo. Eva se dio la ambición egoísta de ser como Dios y decir, determinar por sí misma lo bueno, lo malo, en lugar de someterse al juicio divino, decir, no comas, sino tal cosa. Entró el pecado y la muerte porque Adán desobedeció, rebelándose contra su Hacedor, que lo puso allí con un propósito. Una vez entró el pecado, la muerte eterna vino sobre la humanidad. Ahora quiero hablarles del amor de Dios. Lo demostró y lo sigue haciendo hoy, en cada día que pasa, cuando vemos su gracia manifestada. En Nehemías, a pesar de todas las situaciones que Dios hacía, como poner el primer hombre en la tierra, después escogió una nación, cuando se van sucediendo los años, escogió un pueblo para sí, al Israel. Israel se rebeló contra su Dios, contra el gran yo soy. Todo va transcurriendo, pero en cada momento de la historia, en cada momento, siempre hay hombres y mujeres o naciones que se rebelan contra Dios, contra la autoridad, contra las reglas puestas para vivir sabiamente. Saben que Moisés fue un hombre de Dios, a quien Dios le dio el Pentateuco, la ley, los mandamientos, y él estando allí, cuando fueron como nación subyugada por Egipto, Dios usó a este hombre para sacarlos a libertad. Los saca a libertad, buenísimo, gloria a Dios, eso es una bendición. Pero ¿qué hace el pueblo? Hubo un grupo, los de Coré, que se rebelaron contra la autoridad. Moisés era el hombre escogido por Dios para llevar orden, disciplina, santidad, comunión con Dios. Sin embargo, se rebelaron contra Moisés. Solo a Moisés le habla Dios. Pues ¿saben qué fue lo que pasó? Un juicio. Se abrió la tierra y tragó a los de Coré. Léanos la Biblia después. Búsquenlo. O búsquenlo en Google. Rebelión de Coré. ¿Qué fue lo que aconteció? ¿Saben que mucha gente se rebela en contra de la autoridad divina? Mucha gente se rebela en contra de los hombres puestos por Dios. ¿Qué le vamos a hacer? Somos pecadores. Venimos con una raíz de rebeldía en nuestros corazones. Siempre queremos hacer lo que se nos canta, lo que se nos da la gana. Sin embargo, tenemos que aprender mucho del Señor Jesucristo que fue enviado a este mundo. Cuando Él oraba, pedía, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Orando en el monte Getsemaní. Son de esas cosas que Él dejó para que nosotros siguiésemos sus pisadas.
Nehemías, capítulo 9. El pueblo que Dios escogió se rebeló contra él. Dice allí en el versículo 26: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Dios manifiesta su amor, Dios manifiesta su gracia, y que hace lo que Él ha escogido, se rebela. ¿Alguna vez ha pateado un clavo? ¿Alguien de ustedes ha pateado un clavo? ¿Es bueno patear contra un clavo? La Biblia dice: dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Pegarle patadas a un clavo no es bueno. Vas a salir lastimado. Dios sabe lo que hay en el corazón del ser humano. En Oseas, capítulo 11, versículo 7, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me enaltece. Esto le estaba hablando Dios a su pueblo. ¿Será que conoce a las personas? ¿Será que conoce tu vida? Por supuesto. No hay duda de ello. Él conoce lo que hay en tu mente y en tu corazón. Era Dios hablando a través de este profeta y le dice, repito, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Y está diciendo mi pueblo. Él estaba hablando de Israel, estaba hablando de su nación escogida, de ese pueblo que él escogió para que le sirviese, para que le adorase, para que llevase su nombre, para que en las puertas de sus casas y en las paredes tuviesen Jehová salva, Jehová Nisi, Jehová Rafa, tantos nombres, pero que todo redundara en adoración a Dios y reconocimiento de aquel que los había escogido. Sin embargo, les habla y dice, y ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Pero ahora vemos el amor de Dios de vuelta. En medio de una nación rebelde, en medio de un pueblo rebelde, en medio de las naciones que se rebelan contra Dios, Dios siempre está dispuesto a amar. Quien ama está dispuesto a perdonar. Ese es Dios. Porque Dios es amor. Oseas capítulo 14 y versículo 4. Yo sanaré tu rebelión, estaba hablando de la nación. Dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y eso es tremendo. Cuando sobre una vida, sobre una nación, la ira de Dios se aparta, es porque Dios ha puesto sus ojos para salvación. Yo sanaré su rebelión, lo sanaré de pura gracia. ¿Sabe lo que es ser sanado de pura gracia? ¿Sabe qué es recibir lo que no merecemos porque nos hemos rebelado contra Dios? ¿Cuántos de nosotros vivimos a espaldas de Dios? Nos rebelamos contra toda autoridad, las autoridades puestas por Dios, que son los gobernantes. Y luego, cuando venimos a Él, nos damos cuenta que no es muchas veces contra las autoridades que nos hemos rebelado, sino contra Dios mismo. Y Dios, en su amor, dice, los sanaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Si los hombres se vuelven a Dios, su creador, y vamos a verlo en Isaías capítulo 43, y el versículo 25, hay una acción que todo ser humano tiene que hacer. Si tú eres de los que se han rebelado contra Dios y contra las autoridades,
Mira, el único que puede sanar tu rebeldía, sanar tu rebelión, es Dios. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar. Entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Esto era un trato de Dios con Israel, pero sin embargo, a cada uno de los seres humanos, hasta que no se vuelven a su hacedor, al Creador, al Dios que les da vida, y no se arrepienten, es el único que puede perdonar el pecado y la rebelión del hombre, Dios. Y de una sola forma, a través de Jesucristo. Todos de alguna manera resistimos a Dios. Y sin embargo, Dios es el único que a pesar de nuestras rebeliones se acerca a nosotros para darnos lo que no merecemos. La humanidad está bajo el pecado y muerte eterna, pero el amor de Dios hace esto. Cuando abundó el pecado, dice la Biblia, abundó también la gracia. Leímos al principio en Lucas capítulo 2 y se leyó el versículo 14, pero el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, y esto es una muestra del amor de Dios por la humanidad, a pesar de que la humanidad se ha rebelado contra Él. Y si quieren leemos del versículo 8 al 14, Evangelio según San Lucas. Del 8 al 14. Esto fue un acontecimiento. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué hace Dios contra lo que se le ha revelado, contra la creación que se ha revelado, contra la humanidad que se ha revelado con Dios? ¿Cuál es su acción? Los amó de esta manera. Les manda nuevas muestras de su amor, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿La humanidad merece un Salvador por sus pecados, por su maldad? No merecemos nada. Sin embargo, Dios siempre está previendo, desde el huerto del Edén hasta ahora, ha provisto para una salvación que no merecemos por nuestro pecado, por nuestras rebeliones. Y eso es notorio. Si tú estás vivo hoy y estás escuchando este mensaje, es porque Dios ha querido que estés vivo. Porque su gracia se ha manifestado sobre ti a pesar de ti mismo y de tus rebeliones. Porque Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce desde que te levantas hasta que te acuestas. Todo lo sabe. Aún si eres hijo y aún si no eres hijo de Dios, pero Él muestra su amor para con esta humanidad, en que perdidos estamos y nos rebelamos contra toda autoridad, y Él a sí mismo nos ama a través de su Hijo enviado a este mundo, Jesús. Un Salvador que no merecemos, pero en amor lo envía a este mundo a nacer. Ojalá nazca en un corazón contrito y humillado. Ojalá nazca hoy ese Jesús, ese Salvador en tu vida.
si te has rebelado contra Dios, si te has rebelado contra las autoridades, piénsalo. Rebelarse contra las autoridades que han sido puestas por Dios es rebelarse contra Dios. Porque si hay alguna autoridad humana, ha sido puesta por Dios en la tierra. Si no, ¿de qué manera viviríamos? Viviríamos en la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. El que hierro mata, a hierro muere. Es decir, sería un caos de violencia generalizada. ¿Por qué? Porque no habría salvación, no habría un gesto de amor transformador, de que aún, como enseñaba el Señor Jesús cuando anduvo en esta tierra, desde el que pusiera esta mejilla y le pegaran, que ponga también la otra, que eso no es normal. Ahí se manifiesta los que son hijos de Dios. En medio de mayores dificultades, aflora la gracia, la misericordia, la bondad, la mansedumbre, la templanza, los frutos del Espíritu que vienen en los corazones que han nacido Jesús allí, que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, han sido transformados. Antes no estaba Cristo, vino Cristo, nació, y hoy sigue naciendo, porque también luego obviamente creció, tuvo sus 30 años de vida y 3 años más de predicación, y fue crucificado, cumpliéndose la profecía que dijo: herido fue por nuestras rebeliones. Los profetas dijeron que iba a nacer, pero que iba a morir. Lo que acontece en San Lucas, que ha nacido hoy un Salvador que es Cristo, el Señor, también los profetas habían dicho que iba a morir. Así como nació, iba a morir. ¿Pero por qué iba a morir? Por tus rebeliones, por tus pecados, para pagar el precio de tu maldad. Él pagó el precio de nuestra maldad, de nuestras rebeliones. Ahí se muestra el amor eterno de Dios. Ahí se muestra cómo Dios te ama a pesar de tus rebeliones. Sin duda que Dios te ha amado a pesar de tus rebeldías. Cristo Jesús es la muestra del amor de Dios. ¿Qué harás tú? ¿Seguirás rebelándote contra Dios, contra las autoridades? ¿O vas a dejar que Él transforme tu vida? Que Él cambie tu vida. Que en vez de ser un hombre o una mujer rebelde, seas un hombre o una mujer de bendición. Y que cuando pase por lugar deja bendición tras sí. Y cuando va, te diga: bendito de Jehová, bendito de Dios esa persona. Cuando nos rebelamos a las autoridades, esto puede pasar en un hogar. Los hijos se rebelan contra sus padres, contra sus abuelos, contra las personas que enmarcan cómo se debe vivir a sabiendas de Dios primeramente. Entonces, cuando hay ese tipo de rebeldía, es que necesitan a Cristo. Necesitan que Cristo nazca allí en sus corazones. Así como vino a este mundo, si el mundo es nuestro corazón, que Jesucristo venga a este corazón perdido, a este corazón rebelde. Yo necesito eso para ser transformado. Necesitamos que Él nazca en nuestro corazón, trayendo esa vida y liberándonos de toda rebelión. Yo quiero terminar leyéndoles en la epístola del apóstol San Pablo a Tito, en el capítulo 3, del 1 al 11, pero quiero leerles simplemente y mire qué es lo que acontece. Yo hoy lo puse en mi estado de WhatsApp porque estaba leyendo
Y Dios nos está exhortando. Estamos viviendo tiempos difíciles en nuestra nación, así como en todas las naciones. Pero aquellos que se rebelan contra Dios y contra las autoridades recibirán sus consecuencias. Que Dios te dé la gracia de poder encontrarte con Jesús. Esta carta del apóstol Pablo dice a Tito: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Le dice que hay que ser amable, le dice, pero diciéndole primero también, y enmarcando que Pablo, él había sido rebelde, él había sido aborrecible y aborrecía a la gente. Todos, en definitiva, pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, en definitiva, necesitamos que Dios borre nuestras rebeliones, primero para con Él, luego para salvación y para poder ser hijos de Dios. Necesitamos que Él transforme nuestra vida, nuestros corazones. Pero ahora, cuando se enmarcan en la rebeldía, las personas pierden y dejan de alcanzar la gracia. Ahora, miren lo que dice el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Las buenas obras son útiles a los hombres. ¿Es útil al hombre desobedecer? ¿Qué le parece? Y más en estos tiempos. Si no tiene a Cristo, le es difícil sujetarse a la voluntad del Padre, le es difícil sujetarse a las autoridades puestas por Dios. Pero dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. La persona que se pone en rebeldía contra las autoridades puestas por Dios o contra Dios mismo, cada uno recibirá lo que su juicio merece. ¿Has dejado que Cristo venga a tu corazón? ¿Tienes un corazón rebelde? Yo quiero decirte, Dios te ama y ha provisto para tu salvación, ha provisto para tu sanidad. La única manera que Él pueda obrar en ti es que tú te arrepientas de tus pecados, se los confieses a Él, y Él podrá perdonar tus pecados, librarte de toda maldad y poner el sello del Espíritu Santo si dejas entrar en tu corazón a Jesús. Todos nos rebelamos contra Dios. Aún con las autoridades puestas por Dios también nos rebelamos. Sin embargo, Dios nos llama a buenas obras. Sin embargo, en amor nos ha amado.
te ama. ¿Qué harás tú con esto que Dios ha hecho para ti? Padre, quiero darte gracias por tu palabra. Quiero personalmente, con este grupo de hermanos que estamos aquí, pedirte perdón por nuestras rebeliones, por nuestras maldades, por todo aquello con que contra ti hemos pecado. Recuerdo, Señor, que hubo un hombre, un profeta llamado Daniel, que se dio cuenta de los tiempos en que vivía e hizo confesión de sus pecados y de la nación entera. Yo vivo en la República Oriental del Uruguay junto con mis amados hermanos en esta nación. Nos hemos rebelado, contra ti hemos pecado, hemos hecho impíamente. No merecemos tu amor, no merecemos tu gracia ni tu misericordia. Pero sea de ti el perdonar los pecados desde el presidente hasta el último hombre de esta nación, de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos y los que vendrán. Oh Dios, ten misericordia de nosotros. Padre, sin duda que esto será una Navidad diferente, pero aquellos que abren su corazón, rebelde aún, Señor, que puedan venir a ti porque tú no los echas fuera. Señor, que puedan abrir sus corazones a tu amor, puedan ser transformados por el poder del Espíritu Santo y ser limpios de toda maldad, para que puedan hacer buenas obras para la gloria y honra de tu nombre. Seas tú bendiciéndoles, guardándoles, dándoles gracia y sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. Que no quede ningún vestigio de rebelión o de rebeldía en nuestros corazones, sino que lo derramemos delante de ti, aún con lágrimas. Padre, te pido que nos perdones. Revélate a los corazones, revélate a aquellos que están cegados por distintas cuestiones. Satanás, el diablo, vino para hacer obras de las cuales no alcancen a conocer tu amor, no alcancen esta salvación tan grande que tú has depositado, haciendo venir al Mesías, al Cristo, al Salvador, a nacer de una mujer, el Verbo hecho carne. Pero sabemos, aquellos que hemos escuchado este mensaje, que Él molido fue por nuestras rebeliones. A Él le escupieron, a Él lo atravesaron con una lanza en su costado. Él recibió los látigos, los latigazos, el castigo que yo merecía, para borrar mis rebeliones y nuestras rebeliones. Padre, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no decirte que te queremos y que te necesitamos imperiosamente? Borra toda maldad, nuestra rebelión, Señor, y haznos tus hijos para la gloria tuya. En el nombre del Señor Jesús. Amén. De tal manera me